esta idea de la nueva normalidad, a mí me dejó helado que Hugo López Gatell, en una entrevista, le preguntaran ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y dijo, tal vez nunca como la conocíamos. ¿Cómo ves que se reacomoda el mundo con tantas noticias, con este flujo de información que es a veces abayazador, de que cuando te das un parpadeo te pierdes de tanta información que surge, profe? ¿Cómo ves esta idea de la nueva normalidad y de cómo se va reacomodando el mundo buscando terminar con la pandemia? Fíjate que a mí me parece que es algo normal. Efectivamente, después de que el mundo sufre pandemia, una pandemia, y esto nos lo permite ver la historia, las cosas nunca vuelven a ser las mismas porque la humanidad va aprendiendo de cada, digamos, trago amargo. Si revisamos el tema de la fiebre bubónica o nos remitimos a la influenza española de 1918, que de entre 1918 y 1922 dejó aproximadamente unos 45 y 65 millones de muertes, el mundo nunca volvió a ser igual porque se recogen, Vicente, los conocimientos, se recogen prácticamente todas aquellas cosas que intervinieron y que terminaron impactando en el resultado final de la mortalidad. Entonces, a raíz de que surgió la Organización Mundial de la Salud al final de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, en 1948, la Organización Mundial de la Salud ha llevado a cabo un protocolo, Vicente, en el cual, por ejemplo, después de cada pandemia, de la pandemia del 58 y del 67, de las pandemias en los años 90, en Canadá, en Hong Kong, a inicios del siglo XXI, después de la influenza, arman protocolos de acción, de contención, y por ejemplo, en el 99 la OMS organizó un protocolo justamente en donde prevenía y armaba ciertas fases para contener la pandemia. Después, más o menos en el año 2005, hay otro protocolo que sustituye al del 99 y en este, a partir de la observación que la Organización Mundial de la Salud va haciendo del comportamiento de las pandemias, de los factores de riesgo y de las cosas que la humanidad puede hacer para disminuir el impacto de estas pandemias, y esto implica un cambio en la normalidad después de la pandemia, que la humanidad tiene que adaptar y adoptar a su vida cotidiana. Después, en el año 2012, después de la influenza AH1N1, se crea otra vez otro documento y ahí se van a especificar más el tema de las fases, cuándo podemos llamarle pandemia a una epidemia, qué hay que hacer en cada una de las fases, cómo decía yo, reducir, digamos, el riesgo, la letalidad, cómo fortalecer el sistema inmunológico. Entonces me parece, Vicente, que si lo simplificamos en esta frase que nos decían nuestras abuelas, de no hay mal que por bien no venga, algo que nos han dejado las pandemias es el conocimiento de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico en lo individual, pero también como sociedad, y de que este tipo de pandemias generalmente arrasan a los que están menos preparados en temas inmunológicos, y que de alguna manera toca menos, en menor medida, que no son, nadie está exento de morir, pero a quienes tienen pues hábitos más saludables. Entonces me parece que el tema de la sana distancia, el tema de la higiene personal, el tema de consumo de alimentos, pues con mejores nutrientes, menos harinas, menos edulcorantes, etcétera, etcétera. El tema del cigarro, los alcoholes, todo. Creo que son parte de la enseñanza y creo que a esto se refiere también el doctor Gatell cuando habla de la nueva normalidad, de tomar en cuenta cuáles fueron las cosas que más nos afectaron con la pandemia para irlas erradicando poco a poco. Así es, profe. Nada más déjame sacarme esta espinita que peñanietista de lengua. Avasallador. Avasallador. Lo dije en inglés, por eso muchas personas no entendieron lo que quise decir. Nótese mi sarcasmo. Perdón, profe, me la tenía que sacar la espinita porque me están comiendo en el chat. Les ofrezco una disculpa por esa trabada de lengua que me puse al presentar el tema. Pero bueno, siguiendo